Ahí está. Lo tengo. Amén, hermanos. El hermano une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Para uno, pues, la verdad que es para mí, es incomprensible cómo se puede unir, pero él nos lo trae aquí de una forma sencilla. Primero habla de las ofrendas en el Antiguo Testamento, en Levíticos. Habla de ofrenda del pecado, del holocausto, ofrenda de la consagración y la propiciación por el pecado. Esto se lo daba a Aarón, que era el sacerdote. Él era el encargado de hacer todas estas consagraciones y estas ofrendas. Y tenía que llevar ciertos carneros, la sangre. Y como en el Antiguo Testamento esto digamos, se llevaba a cabo porque había la sangre de la sangre de uno de los carneros se llevaba al lóbulo de la oreja, al dedo pulgar derecho de la mano y al dedo pulgar del pie, y se ponía la sangre. Entonces, de ahí, él hace la comparación con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, y que esta muerte es la ofrenda por el pecado, porque el Señor se ofreció en sacrificio vivo, dice, para redimir nosotros del pecado. Pero además habla de cuando el velo se es rasgado, que se puede entrar al lugar santísimo. Entonces ahí es cuando se da la consagración. Pero habla más adelante y además, bueno, entonces cuando le ponen digamos, la sangre en la oreja, la sangre en el dedo derecho y la sangre en el dedo de la mano y del pie, esto lo lleva a de que nosotros tengamos oídos para el Señor, nuestras manos que trabajen para el Señor y que vayamos en pos de Él. Me gustó esta gran figura porque nos habla de una redención práctica, pero antes de que nosotros nos consagremos, el Señor tiene que llamarnos, tiene que ser el beneplácito de Él. Esta consagración no es simplemente que nosotros queramos o que nosotros nos ofrezcamos. Tenemos que estar llenos de Él. Tenemos que tener esta disposición para que el Señor se fije en nosotros, no hay duda, pues. Entonces, estas manos, tenemos que estar con las manos llenas, porque a Aarón se le llenaban las manos de lo que le daban, para que estas manos llenas, el Señor tenga la oportunidad, que Él se fije en nosotros y nos llame a la consagración. Cuando hay unas manos vacías, no hay consagración. O sea que en este caso, el Señor no puede venir. Y con Linda hemos compartido que el hermano Gary Kaiser nos compartió de que si nosotros no tenemos nada en nuestro espíritu, si nosotros estamos vacíos, ¿cómo va a venir el Señor a nuestro espíritu? ¿Cómo va a venir a tabernaculizar? Tenemos que, tiene que haber esa disposición como en Apocalipsis 3:21, que uno abre la puerta, que uno está dispuesto a recibir al Señor cuando Él llama para que el Señor venga. O sea que tiene que haber una disposición en el libre albedrío de nosotros de decir, Señor, te recibo, pero tiene que tener uno alimento preparado para esta cena, tiene que tener uno esa disposición de ir a abrir la puerta, de levantarse, ir a abrir la puerta, y para que el Señor llegue. Entonces, primero se tiene que eliminar el pecado, es el primer lugar. Y de ahí, cuando se tienen las manos llenas, que solo Cristo lo puede hacer, llega a la consagración. Entonces, Pablo, no sé, no me acuerdo cuál es el versículo, pero Pablo dice que de presentar nuestros cuerpos para sacrificio vivo. Entonces, pero esto viene a que nosotros tenemos que tenemos que tener estos pasos de, primero, estar libres de pecado, de ahí consagrarnos a Él para que tengamos las manos y los pies y los oídos a escucharle. Entonces, cuando
se presente, presentemos nuestro ser en la oración con las manos y los pies con las manos para que Él nos llene, nada más. Entonces, de servir a Dios solamente. O sea que el Señor nos, nos llama a que le sirvamos a Él. O sea que este objetivo de la consagración es servir a Dios, atenderle. Que se, él hablaba de un mesero, pues que un mesero está sirviendo, atendiendo para quedar bien en cuanto a lo que Él está dando. De la misma manera, nosotros tenemos que presentarnos a Él para servirle, para atenderle a Él nada más. O sea que todo lo del tiempo que sea para Dios. O sea que la consagración tiene que ser total. No tiene que ser de un momentito, sino que tiene que ser total. De esta manera, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos al Señor para servirle y que sea acepto a Él. De esta manera, pues, podemos ser aprobados por Dios, ser una forma corporativa, una abundancia digamos, de lo que Él nos da. O sea que además tiene que ser un gozo del servicio a Dios, porque a quien le vamos a servir es un Dios que es grandioso y glorioso. No es, digamos, un Dios pequeño, sino que Él ha venido a nosotros y debemos de servirle en este amor profundo para que nosotros tengamos este gozo también, disfrutemos del gozo juntamente con Él. Él se goza de que nosotros le sirvamos y Él también está gozoso de que tener a alguien que esté consagrado. Amén. También, hermanos, realmente siento yo que esta parte del ministerio, pues nos lleva a los principios, y muchos de nuestros principios creo yo que están equivocados, quizá porque hemos sido muy sueltos a la hora de profundizar en la Biblia, o porque, no sé, ¿verdad? Tal vez no hemos tomado muy en serio cuando hemos leído algunas cosas. Y de verdad es impresionante lo que el hermano nos muestra, bueno, el Señor a través del hermano, de lo que es la consagración. Lejos, está muy lejos de lo que la mente humana pueda decir o lo que alguien pueda escribir, ¿verdad? La consagración es un acto totalmente diferente al que nosotros alguna vez podemos decir que hayamos comprendido completamente, ¿verdad? Entonces, me gusta este libro. Me gusta esta parte del ministerio porque nos va explicando poco a poco, ¿verdad? Algunas lecciones pues, que tienen que ver con nuestra manera de vivir y nuestra manera de seguir un camino, ¿verdad? Y pues como ya decía el hermano Jorge, uno de los significados de la consagración es alguien que tiene las manos llenas, pero este llenar es Cristo mismo. Y nosotros debemos de preguntarnos qué tan llenos estamos en nuestras manos del Señor o qué tan vacíos estamos en nuestras manos, ¿verdad? Pero digamos, en este libro se nos habla de que tiene que ver con todo nuestro ser, ¿verdad? Digamos, en el momento que nosotros nos consagramos, pues nuestras manos son consagradas al Señor. Eh, Nuestros oídos solo deben de escuchar al Señor. Nuestra boca solo debería de hablar lo que el Señor nos dé permiso de hablar. Nuestros pies, dice el hermano que si Él nos dice que vayamos a un lugar, deberíamos de ir, no considerar como, ¿será que voy o no voy, verdad? Pero muchas veces corremos hacia el mal, pero realmente el significado aquí de consagrarnos tiene que ver con ir con todo nuestro ser al Señor. Pero también hablaba el hermano de que también dependía de la misericordia del Señor, que Él pueda eh, pues despertar en nosotros la consagración, porque nosotros mismos no lo podemos hacer, ¿verdad? No podemos consagrarnos. Entonces, también depende del Señor, pero el Señor ya hizo la primera parte, inclusive ahorita nos está hablando, ¿verdad? Nos está hablando una y otra vez. Entonces, Él anhela que nosotros nos consagremos. Y pues luego habla, ya de último, habla acerca digamos, de lo afortunado que es una persona que atiende al llamado del Señor.
de lo afortunado que es una persona que pues escucha al Señor y se consagra a Él y que abandona todo por Él y que ya no le importa nada más con tal de agradarlo a Él, ¿verdad? Con tal de tener las manos llenas para Él. Y en el principio decía de que pues nosotros llegamos a hacer una ofrenda para Él, ¿verdad? Está la ofrenda por el pecado, pero esta es una ofrenda como un holocausto que es totalmente consumido en el altar. Entonces, ser consagrado significa ser consumido, ¿verdad? Creo que ese es digamos, una de las bendiciones más profundas y más altas que hay, ser consumido por el Señor, ¿verdad? Terminar todo en nosotros, terminar lo que somos, terminar lo que alguna vez anhelamos o soñamos o nuestras preferencias, aún nuestro propio amor natural o nuestras intenciones, ¿verdad? Quemarlo todo en el altar. Entonces, es un significado muy profundo de la consagración. Y en el último párrafo decía el hermano que probablemente nosotros no conozcamos a Dios, ¿verdad? O tal vez no lo decía, pero digamos, yo podía apreciar esto de que tal vez nosotros no conocemos al Señor, ¿verdad? Porque él hablaba de que, pues cuando nosotros vemos la grandeza del Señor, vemos quién es el Señor, pues inmediatamente lo damos todo, ¿verdad? Si nosotros logramos ver esa preciosidad, si logramos ver su grandeza, si logramos ver, si podemos apreciar todo lo que Cristo es, entonces nosotros es, instantáneamente nos consagramos a Él. Entonces, siento yo que hemos pasado muchos años y mucho tiempo ah, sin consagrarnos. Recuerdo que un hermano nos decía que la consagración es diaria, que no es simplemente que yo diga un día, Señor, yo me voy a consagrar y ya, sino que es diaria. Y en la oración el hermano decía que el Señor nos tenía que dar de su gracia para que pudiéramos consagrarnos, para que de verdad nosotros tuviéramos esa manera de que el resto de nuestra vida fuera para Él. Entonces, alabado sea el Señor por esas lecciones, hermanos. De verdad, debemos de venir de una manera humilde y sencilla y reconocer que no sabemos nada, ¿verdad? Que lo que aprendimos ahorita es algo nuevo para nosotros, porque no es solo porque no lo practiquemos, sino que siento yo que a veces no profundizamos en esto, ¿verdad? El Señor anhela hoy a muchos que se consagren, entonces algunos van a escuchar su voz y le van a servir, ¿verdad? Otros pues van a escuchar esto y quizá no lo van a hacer, pero el Señor anhela hoy a aquellos que puedan consagrarse por el bien de su propósito. Entonces, de verdad, cada lección que hemos ido viendo es un aprendizaje que debemos de practicar, debemos de ir delante del Señor y decirle, Señor, dame la manera de que yo pueda practicar esto, dame la manera de que yo pueda vivir para ti, Señor, porque nosotros todavía consideramos que nuestras manos son de nosotros, que nuestro dinero es nuestro, que nuestra familia es nuestra, que nuestros oídos pueden oír lo que nosotros digamos, o sea, todavía tenemos una idea errónea de lo que es la consagración. Entonces, que el Señor pueda abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y que Él pueda mostrarnos esta lección, ¿verdad? De una manera plena. Amén. Todavía tenemos un par de minutitos. Si alguien más nos quiere compartir. Amén. A mí Solo me así. ¿manda? Venga, venga. Me gustó mucho cuando describe aquí en la ofrenda mecida que habla de la espaldilla, la grosura y también habla de la torta de hojaldre y representa al Señor en su aspecto humano y divino. Cómo me gustó eso porque no lo había visto
que en cuanto a la espaldilla, pues representa la parte más fuerte del carnero, y eso representa la divinidad del Señor. Y la grosura, dice, es rica y tipifica la gloria de Dios. Y el pan representa la humanidad del Señor, puesto que viene de la vida vegetal. Entonces muestra aquí que la ofrenda mecida pues es una composición de la divinidad y la humanidad, por lo tanto representa a Cristo como Dios hombre. Me gustó mucho también lo que significa consagración, porque significa tener las manos llenas. Y al principio, cuando Aarón pues, servía al Señor, pues venía con sus manos vacías. Pero luego él fue lleno, fueron sus manos llenas por el Señor. Así que eso significa la consagración. Me gusta mucho lo que dice aquí el hermano, porque dice que en primer lugar, el Señor tiene que eliminar nuestros pecados, ser aceptados por el Señor, y luego dice, tenía que estar plenamente las manos llenas de Cristo. Así que dice así que él no debía tener nada más que a Cristo. Solo entonces se producía la consagración. Entendía yo esto igual en nuestra experiencia, ¿verdad? Nosotros venimos al Señor, somos salvos, somos lavados por su sangre, aceptados por el Señor, y luego en cuanto más venimos al Señor, nuestras manos están llenas, ¿verdad? No podemos nosotros decir tan a la ligera que nos consagramos al Señor si no hemos comprendido esto. Y es que cuando nosotros tenemos a Cristo y Cristo desborda en nosotros, no tenemos otra alternativa sino consagrarnos al Señor. Y eso es lo que dice aquí abajo, que no tenemos otra alternativa, sino que servir a Dios es nuestro único camino. Y precisamente eso estábamos leyendo hoy en la mañana en el estudio de vida de Lucas, que habla, que el Señor en Lucas 8, 22 al 56, pues hay varios pasajes ahí, pero el primero que se menciona es el de Jesús en la barca. Y dice aquí que cuando el Señor les habló y les dice que iban a cruzar, ¿verdad? Iban a cruzar en la barca a otro lado, pero no les preguntó, no les dijo, ¿verdad? Discípulos, ustedes quisieran cruzar conmigo, no, sino que les dijo que iban a cruzar en la barca al otro lado. Entonces, en Lucas 8:22 dice, aconteció en uno de aquellos días que él y sus discípulos entraron en una barca y él les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Entonces dice el hermano que aquí el Señor no les preguntó porque realmente fue una orden la que el Señor les dio, no les dio alternativa. Entonces, una vez que nosotros somos aceptados como la familia del Señor, como su cuerpo, no tenemos otra alternativa sino seguir al Señor. Y eso pasa igual con la consagración. En cuanto nosotros somos llenos del Señor, entonces nos damos cuenta que no tenemos otra alternativa más que servir al Señor. Y también, como dice aquí, atender al Señor. Pero me gustó la palabra flexible, porque este servicio es algo flexible. No quiere decir que me voy a quedar en una cosa siempre, sino que el Señor nos puede pedir hoy que vayamos a algún lugar remoto, nos puede pedir que cuidemos a cierta persona, o nos puede pedir algo más de nosotros el Señor, pero no debemos estar cerrados que este servicio es exclusivo de una sola cosa, sino depende también qué es lo que el Señor desea ganar en nosotros. Así que el servicio del Señor es flexible, y me recordaba también cuando en Apocalipsis dice que los vencedores siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Esto es algo flexible porque no están, a donde Él se mueve, deben ir ellos detrás del Cordero. Entonces es igual en la consagración. Nosotros debemos, pues ahí sí no tenemos alternativa, ¿verdad? Una vez que disfrutamos, comemos, oramos y estamos en la reunión, pues el Señor nos va llenando, y esa llenura resulta en esta expresión de consagración, al darnos cuenta de que Linda ya no se pertenece a sí misma, sino le pertenece a Cristo. Realmente estoy utilizando mal mi vida al hacer las cosas que yo quiero y no darme cuenta de que el derecho de propiedad lo tiene el Señor. Entonces, alabado sea el Señor por este mensaje.
maravilloso porque en primer lugar vemos que nosotros comemos al Dios hombre, a este cordero que es nuestra ofrenda mecida. Y al comer al Señor, pues somos llenos y nuestras manos cuando están llenas producen la consagración. Y esta consagración no, es una labor específica, pero es algo flexible también. Entonces, pues que el Señor abra nuestros ojos cada día y que cada día nosotros estemos dispuestos a poder llenarnos del Señor, comer del Señor, estar juntos y todo, pues esto resulta en la consagración. No es algo a la ligera que yo diga, Señor, está bien, me consagro a ti. Claro que es una decisión, pero procede de mi espíritu. Entonces, alabado sea el Señor por esta palabra. Y pues que el Señor sea nuestro gozo al nosotros consagrarnos a Él. Amén, hermanos. Ya estamos casi sobre las 7 de la noche. Qué mensaje más maravilloso. Siempre este ministerio glorioso nos alumbra, nos ilumina y nos expone, que es de lo que se trata también, ¿verdad? Entonces, esta tarde cubrimos estas páginas últimas de este mensaje 3, el camino hacia la consagración. Entonces, nos muestra aquí el hermano ¿cómo se produce la consagración? La consagración es una respuesta espontánea a cierta experiencia o a cierto entendimiento. Así que debemos aprender esto, verlo, ¿verdad? Lo primero que menciona es la ofrenda por el pecado y el holocausto. Y tocan aquí y nos narra cómo hay dos animalitos que son ofrecidos, ¿verdad? Uno que va a ser la ofrenda por el pecado y otro que va a ser el holocausto. Entonces son dos animalitos que tienen destinos distintos. El holocausto es para ser quemado completa y absolutamente, mientras que la ofrenda por el pecado es un animal que es inmolado, pero que es partido y se le sacan ciertas partes internas y se junta con panes, con un hojaldre, con una flor de harina y todo eso se mece y luego es quemado. Entonces es bien interesante ver el rito en sí mismo, ¿verdad? Todo este movimiento que hacía Aarón y sus hijos, ¿verdad? Entonces, lo cual representa la consagración. Cada uno de estos elementos representa algo, pero en esencia la palabra consagración en hebreo lo que significa es tener las manos llenas, y lo explicaba de esta manera, que antes de recibir los animalitos ofrendados, Aarón pues tenía las manos vacías y no hacía nada, pero una vez que le llevaban los animales ya empezaba una faena y sus manos se llenaban de esta actividad, de este olor, de toda la sangre y de las entrañas de este animal, y toda la actividad en la que él se veía envuelto es la consagración. Ese es el ejemplo que nos dio, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué hace el holocausto? ¿Qué hace la ofrenda por el pecado? Dos cosas. Estos se originan en el mismo lugar, pero terminan en dos asuntos. Y son cosas que representan a Cristo y actividades que Cristo realizó, ¿verdad? Por nosotros. Una es resolver el tema del pecado en nosotros, y la otra es hacernos aceptos delante de Dios. Dos asuntos que Cristo hace e hizo, de hecho, ya por nosotros. Entonces todo esto que hace el Señor, que es tipificado por estos dos animales que son ofrecidos, producen una obra, un servicio. Esto que estaba haciendo Aarón y sus hijos, que esto es lo que tipifica la función que está esperando el Señor de nosotros, basado en su amor, porque Él pagó por nosotros y nos compró, ¿verdad? Por un lado, pero también por otro lado el entendimiento completo de esto mismo, que nosotros definitivamente, como decía Marvin, esto a veces parece tan distante, ¿verdad? Y aunque implica, pues sí, definitivamente nuestro rendirnos a Él para llenarnos, ¿verdad? Porque todavía en nosotros está muy fuerte la idea de que somos nuestros, ¿verdad? ¿Cómo es la frase? Una frase relativamente nueva es: mi cuerpo, mi decisión.
Eso es lo que predica el mundo, eso es lo que enseña hoy día, eso es lo que enseña la educación moderna, ¿verdad? Cada quien decide. Sin embargo, necesitamos repetir esto mucho, ¿verdad? No soy mío, porque no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y este mensaje menciona el precio que el Señor pagó y fue su sangre. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Pero el asunto de la consagración, por supuesto que implica presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro servicio racional, que es nuestro servicio normal. O sea, como decía el hermano hace un momentito, ¿verdad? El untar la sangre en los lóbulos, en los pulgares de las manos y los pies, representaba a que de verdad nosotros no somos de nosotros, de veras, pero necesitamos entrar en tal entendimiento, aceptar esto. Me gustó como lo menciona el hermano aquí ya casi al final. A pesar de las definiciones que da de la consagración, dice, la consagración significa que hemos percibido el amor de Dios y hemos reconocido su derecho sobre nosotros. Hermanos, necesitamos, y hermanas, esto necesitamos verlo. Reconocer el amor del Señor. Creo que esto es una parte sencilla, pero luego, bueno, percibir, perdón, el amor del Señor, pero la otra, reconocer el derecho que Dios tiene sobre nosotros, ¿verdad? Todo lo que tenemos no es de nosotros, lo hemos recibido del Señor, todo le pertenece a Él, todo es de Él. ¿De quién es nuestra vida humana? Del Señor. ¿De quién son nuestras pertenencias? Ni siquiera son de nosotros, son del Señor. Todo lo hemos recibido de su mano. Debemos, por ejemplo, llegar a decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Porque todo es de Él, no es de nosotros. En esto, tener ese entendimiento claro redunda o resulta en que nos demos a Dios, ¿verdad? Entonces, decía una nota, si no estoy mal, o un punto en algún bosquejo alguna vez, algo que cantábamos hace muchos años, era que nos demos a Dios o darnos a Dios resulta, ¿verdad? De tener una revelación de lo que el Señor hizo por nosotros, y es que Él nos compró y dio su vida y derramó su sangre pagando por nosotros. Pero esto es importante, ¿verdad? Que es la consagración va a ser el resultado. Va a haber el resultado de entender esto, de aceptar, de reconocer. Así que, hermanos y hermanas, repitamos muchas veces, ¿verdad? Señor, no soy un mío. No, suena a veces muy, muy utópico, ¿verdad? Llegar a decir, hermano, es que usted le tiene, como decía el hermano hace rato, ¿verdad? Le tenemos que preguntar qué decir, dónde ir y todo, pedirle autorización, pero en la práctica no lo hacemos. Así que hay que volvernos al Señor para poder ver esto, ¿verdad? Para poder ver esto, lo cual va a redundar o resultar en ese darnos a Dios completamente. ¿Sí, hermano Jorge? Sí, solo algo breve. Ahí en Levíticos menciona el Señor lo que estaba diciendo, que en el año del jubileo, Él dice que no le cobren los, digamos, ni pongan intereses ni cobren, porque la tierra es mía, dice. O sea, que la tierra ni la van a arrendar ni cobrarla, sino que la tierra es mía. Entonces y lo mismo nosotros, pues, digamos, no tenemos ninguna opción más que, pues, aceptar que somos del Señor porque somos sus esclavos. Por un lado y por otro, este, es bien importante que nosotros estemos conscientes de este ministerio en el cual estamos, que nos da una riqueza y nos abre las escrituras de una forma amplia. Aquí no hay engaño, sino que es apegado a la palabra de Dios y nos revela cada cosa que nosotros, no, al menos yo, no puedo ver. Y es bien importante que así como está este libro del bautismo, esta porción que tenemos, los otros libros también, con Linda nos damos cuenta también que hay riquezas que el hermano dijo, yo he escarbado la mina está abierta, pero he sacado pocas cosas, escarben ustedes más, lleguen más adentro y hay más riquezas todavía. O sea que este ministerio es muy amplio, muy rico y la misericordia de Dios, la verdad que está sobre nosotros para que podamos nosotros ver lo que es la Biblia
explicada. Nada más. Amén. Amén. Y tal vez solo añadir esto, tal vez no en la línea esta que usted venía, pero por ejemplo, alguien que ve que no es de sí mismo, sino que le pertenece al Señor y le dicen, hermano o hermana, hay que ir a hacer esto, ¿qué va a responder? Amén. Hay que decir esto, ¿qué va a responder? Amén, ¿verdad? Mientras que nosotros estamos como aquel joven, espérate, solo voy a ir a enterrar a mis papás, espérate, solo voy a ir a resolver mis asuntos, ¿verdad? Entonces, que podamos tener ese acercamiento al Señor para poder tener tal realización, tal apreciación de que de veras no somos de nosotros, sino que le pertenecemos completamente al Señor. Amén. Buenas noches. Sí, hermano Mario, iba a hablar, díganos. Sí, mi hermano, buenas noches, perdón. Dele. Hay algo que me llena, me gusta que estoy viéndolo aquí ahorita, dijo que es, como se está diciendo, ¿verdad? Que le pertenecemos pues de completo a Dios, ¿verdad? Dice por lo menos nuestras, vamos a ver, que pertenece por entero a Dios debido a la redención, nuestras orejas, cuya función es oír, deben prestar oído a Dios, nuestras manos hechas para trabajar, deben ahora laborar para Dios y nuestros pies para caminar, ahora deben de andar para Dios. Apliquemos, dice, lo de la sangre del lóbulo de nuestra oreja derecha sobre el dedo pulgar de la mano derecha, sobre el dedo pulgar del pie derecho, porque nuestros miembros fueron comprados por el Señor. Aleluya. Amén. Debemos decirle al Señor, por tu redención, Señor, desde este momento no consideraré mis orejas, mis manos, ni mis pies como míos, porque tú me lo redimiste, Señor. Todo mi ser te pertenece a ti, ya no es mío. Amén. Amén, excelente. Amén. Muy bien. Gracias al Señor por esta reunión. Mañana a las 6 de la tarde vamos a orar. Que el Señor los guarde y los guarde. Bueno, Paula, ahí la vimos pasar por ahí hace ratitos. Bueno, Jorge, Linda, bueno, Marvin, bueno, Mario, Dorita. Adiós, buenas Adiós. noches. Buenas noches. Mis hermanos. Dorita, qué gusto saludarte. Adiós. Adiós. Hermano Feliz Josué, noche. hermano Jorge, Dorita, Marvin, Adiós. a Hermano todos, que Mario. Dios los guarde. Adiós. Dios dice ahí. Amén. Amén, hermana linda, Dios le bendiga.